Buenas tardes, compañeros. Profesor, mi nombre es Emanuel Ortega Jaques y yo les vengo a exponer el siguiente tema, que es diseño de póster o cartel en la materia de extensión agropecuaria, que también podemos observar mi correo electrónico para cualquier duda o aclaración. Ahora, con respecto al índice de contenido, tomando en cuenta los puntos más generales, tenemos portada, índice de contenido, preguntas planteadas, introducción, conclusión y bibliografía. Bueno, ahora con respecto a las preguntas planteadas, algunas de las que fueron consideradas más importantes para de esta manera poder comprender de una manera eficiente el tema son las siguientes. Como pregunta número uno, tenemos el cómo vamos a elaborar un póster. Como pregunta número dos, cómo surgió el póster. Pregunta número tres, cuál va a ser la importancia de realizar un póster. Y finalmente va a ser cuáles son los errores más comunes que se cometen al momento de realizar el mismo. A manera de introducción tenemos que la presentación en forma de póster en congresos o reuniones científicas pues ha resultado una alternativa para lo que es la presentación oral. Esta misma surgió en la década de 1970 y en sí el póster en una reunión científica o en un congreso es una representación gráfica ampliada y esta misma contiene un título, nombre de autores, en lo que son también centros y textos figuras, y pues todo esto va a tener que explicar cierto proyecto, una investigación o alguna experiencia, dependiendo cuál sea el caso. Actualmente también se utilizan ya lo que son los pósters electrónicos en pantallas o proyectados. Y con respecto al póster de contenido científico, hay dos aspectos fundamentales que tenemos que considerar al realizarlos. Entre ellos tenemos el contenido y el aspecto, que estos van a influir de una manera importantísima para poder transmitir el contenido de cómo va a recibir la información el lector. Bueno, ahora con respecto al póster o cartel, podemos decir que este es el producto de los resultados finales de algún proyecto de investigación, alguna estancia, servicio social, entre otros. Y estos mismos carteles deben de ser diseñados considerando una combinación adecuada de textos, imágenes, gráficos, es decir, debe haber un equilibrio entre todos ellos. Y pues resulta una gran alternativa a la comunicación oral al momento de querer presentar algo. El póster contiene una comunicación que tiene mucho potencial porque este si se elabora de la manera adecuada, siguiendo ciertos lineamientos, va a poder transmitir una información muy buena, de manera concisa y clara. Además, este puede ser analizado por los lectores con detenimiento. No es como una exposición oral que muchas veces va muy fluido y al momento de que va muy fluido no queda claro para muchos lectores. Puede que para algunos sí, pero para otros no al momento de que todos cuentan con capacidad de análisis diferente. Otro aspecto importante en la que se puede tener en un póster es que puede haber una comunicación directa con el autor. Esto es una ventaja muy grande ya que al estar todos presentes se pueden intercambiar experiencias entre profesionales, se pueden clarificar conceptos, participar en nuevos conocimientos, entre otros. Inclusive ya actualmente en los congresos se está aumentando poco a poco el número de autores que al ver más a fondo las ventajas que tienen los pósters solicitan que sus trabajos se acepten para poder ser presentados de esta forma. Algunos de los pasos para hacer un póster, es decir, para preparar un buen póster, se tienen que seguir los siguientes pasos. Entre ellos encontramos planificar, es decir, debemos de hacernos preguntas nosotros mismos para poder empezar a dar forma y en base a estas van a surgir ideas. El siguiente paso es componer. En sí esto es empezar a darle una estructura comprensible al póster para darse una idea del número de elementos gráficos, colores, letras que se le van a poner al mismo. No debe estar muy saturado de texto ni tampoco de imágenes. Es muy importante mantener un equilibrio aquí. El siguiente paso es elaborar. Con esto nos referimos a que vamos a empezar a integrar el texto, imágenes y otros elementos gráficos al mismo. Luego se procede a revisar. Aquí vamos a empezar a comprobar si toda la información que tenemos está bien, si no hay faltas de ortografía, si existe un buen balance en texto e imágenes y en caso de no, se corrige. Y si todo está bien, se trata de mejorar. El siguiente paso es ejecutar, es decir, imprimir el póster ya para poder materializar las ideas. Luego el otro paso es trasladar, en donde vamos a enviar nuestro póster o transportarlo nosotros mismos. Esto sí se debe de hacer con mucho cuidado debido a que si no podemos maltratar el póster. Y ya finalmente, como último paso, tenemos presentar, en donde vamos a exponer nuestro póster para poder comunicar información a otras personas interesadas.
Bueno, pues el paso previo a cualquier presentación en un congreso, ya sea este de forma oral o en forma de póster, lo constituye la presentación del resumen del trabajo a presentar. La estructura que debe de incluir un resumen son las siguientes, que es título, autor, centros, introducción, hipótesis y objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Generalmente este mismo resumen tiene que seguir una cierta cantidad de normas que se establece por el Congreso, pues al que nos vamos a dirigir en lo que se refiere a formato, estructura y extensión. Y también el resumen debe de ser comprendible y debe contener puntos esenciales que van a resultar claves para poder entender el trabajo. Debe ser claro también, breve, exacto y conciso. También el resumen es muy importante porque el trabajo que se quiere presentar va a ser evaluado por el comité científico y este comité solamente va a disponer del resumen, no va a disponer del póster. Entonces debemos de hacerla muy buena forma porque en base a este se va a decidir si se va a aceptar o se va a rechazar el trabajo. También hay que tener en cuenta, también es algo, otro punto muy importante, que cada congreso establece cierto tipo de normas y estas normas las tenemos que seguir al pie de la letra para que nos acepten nuestro trabajo. Si no, no nos van a aceptar nada. Algunas de las características que debe comprender el resumen son que debe ser comprensible, es decir, debe de estar escrito de una manera que sea fácil de entender y que no haga que los lectores recurran a otras fuentes para poder comprenderlo. También debe tener puntos esenciales del trabajo del estudio según lo que se haya plasmado. Este también debe tener una extensión limitada, en este caso la organización o el lugar en donde se va a exponer va a indicar el número máximo de caracteres o palabras que va a contener. También este debe de ser claro, breve, exacto y conciso. Esto es muy importante porque debemos emplear palabras o frases cortas y que resulten entendibles. Hay que ser muy cuidadosos al momento de seleccionar las palabras, porque si ponemos muchos tecnicismos vamos a hacer que no sea tan comprensible. Y también debemos de considerar que el resumen es un artículo pequeño. Con respecto al diseño del póster, los apartados que van a contener van a variar según las características que presente el estudio, la experiencia o lo que se va a presentar, pero básicamente son los mismos puntos que se han incluido en el resumen. El primer punto que debe incluir un póster es el título. Este título va a ser el mismo que presentamos en el resumen al comité científico y es muy importante pensar bien cuál va a ser, especialmente en el de los pósters, porque el título es el principal medio que vamos a tener para así poder atraer a la audiencia. También el título debe de identificar y reflejar con exactitud el tema del trabajo, estudio, experiencia. Debe de ser específico y tiene que incluir el máximo de información en el mínimo número de palabras. También se debe evitar usarse abreviaciones o siglas, es necesario poner las palabras completas para que la audiencia sepa con exactitud de qué va a tratar el tema. También un buen título pues es llamativo, ¿no? Pero no demasiado informal ni demasiado especializado. Y también es deseable que el título no exceda las 15 palabras para no hacerlo tan largo. Ahora, hablando de los autores, todos los que van a salir en el póster son los mismos que firmaron en el resumen. Y cabe recalcar que para que una persona sea considerada autora o autor de un estudio, este debe de haber participado de manera activa en el mismo, ya que toda persona que aparezca como autor de un trabajo va a asumir la responsabilidad del contenido que incluye este mismo. Y en caso de que una persona haya participado, haya contribuido ahí, pero no de una manera activa, sino solamente en algunas cosas, se puede agregar ya al final en un apartado de agradecimiento para poder mencionarlos y darles un poco de créditos, pero no van a salir en sí como autores. También algunos investigadores prefieren utilizar al momento de poner los autores sus nombres completos en vez de sus iniciales para así poder darle un toque más personal. No se van a incluir tampoco los títulos o grados académicos y es importante mencionar que también se agregan las instituciones y también es común incluir los estudios o logos como imagen. También ahora con respecto a la filiación se debe incluir el nombre del departamento o ciudad. Ahora, hablando del resumen, este no se va a incluir al menos que la organización del Congreso así lo indique, es opcional, pero hay que acoplarnos mucho a lo que diga el Congreso. Y la introducción, esta debe de ser muy corta, es importante que sea así y de una manera clara porque esto nos va a servir para poder familiarizar al lector con el tema, ¿no? Lo vamos a introducir gracias a esta. Otros puntos importantes de una introducción son los antecedentes, donde debe de ser una revisión muy corta del tema. Debe haber una importancia teórica o práctica del tema. También debe de haber una hipótesis, objetivos del trabajo,
y ocasionalmente también se pueden agregar definiciones, ya que en muchos casos resulta necesario definir algún término, que este término puede ser clave para tener un comprendimiento bueno, completo del tema. Ahora, hablando de la metodología, en la metodología es un apartado que va a permitir al lector evaluar la forma en la que se llevó a cabo el trabajo. Aquí debemos de describir qué se hizo para obtener los datos, es decir, cómo se llevó a cabo el estudio, si hubo diversas fases, qué variables fueron consideradas, cómo se analizaron los datos, por ejemplo, si fue algún análisis estadístico a base de alguna aplicación, entre otras cosas. Y en el punto de los resultados, aquí se puede incluir un resumen de los resultados. Esto ya una vez que se analizaron los mismos, y también se debe ver si la hipótesis que se formuló se cumplió. También se deben seleccionar los datos más relevantes y los que estén más relacionados con los o el objetivo del estudio. Y también es necesario evitar textos muy largos o que tengan muchos datos para esta manera no saturar al lector. En las conclusiones, pues la conclusión resulta ser un punto de mucha importancia, ya que muchas veces el lector lee el título y una vez que lo lee se va directamente a las conclusiones, y este es un apartado que no debe olvidarse nunca, porque se lee muy seguido. También se puede incluir una pequeña discusión de los resultados, interpretando los mismos, y en cualquier sea el caso debemos ser muy objetivos al momento de redactarlos, tanto en la discusión como en las conclusiones. En las referencias bibliográficas, pues estas no son obligatorias en un póster, y esta va a depender mucho del tipo de trabajo que se esté realizando. También podemos aprovechar el espacio de las referencias para agregar alguna otra cosa, como los agradecimientos. En el apartado de agradecimientos, pues este tampoco es obligatorio, pero pues podemos ponerlos para poder mencionar a aquellas personas que participaron, no de una manera activa, pero de una u otra forma contribuyeron. No son considerados autores estos. Y en las tablas, figuras, fotografías y ilustraciones se debe de tener un equilibrio en las imágenes o tablas que vamos a incluir con respecto al texto, porque en base a esto va a resultar si nuestro póster tiene éxito o no. También cualquier representación gráfica que vayamos a incluir tiene que tener una extrema calidad, ya sean figuras, fotografías o dibujos, y en caso de que no contemos con cualquiera de estas con una calidad muy buena, es mejor no incluirlas, porque si no se va a perder la calidad del trabajo. También pues las imágenes deben de ser sencillas y de un tamaño visible, para que así la audiencia no tenga que pegarse al póster, y deben de ser imágenes que sean fáciles de entender y que no distraigan mucho al lector. Algunas de las sugerencias que se recomiendan al momento de realizar un póster con respecto al tipo y tamaño de letra es que no se deben de utilizar solo mayúsculas, ya que esto va a confundir a nuestro cerebro porque identifica formas y puede ser menos legible. También se debe usar un tipo de letra sencillo y se debe de cuidar la justificación del texto. Con respecto al título, tiene que poder leerse de lejos, aproximadamente de 1.5 a 2 metros, debe de estar en negritas y debe de tener 36 puntos como mínimo. Con respecto a los autores, filiación y encabezamiento de los apartados, estos deben de ser de mayor tamaño que el título y en negrita, con 30 puntos. En los encabezamientos de niveles inferiores de los apartados deben de ser de tamaño menor que el de los apartados, y deben de estar de negritas y escribirse como mínimo a 24 puntos. Y el texto no se debe utilizar en negritas y debe estar escrito al menos a 20 puntos. Con respecto al contenido, en el contenido que debe tener un póster, deben de predominar las figuras y las tablas. Muchos autores sugieren que al menos 50% del póster debe destinarse a representaciones gráficas. Además, los apartados se deben separar mediante espacios en blanco, pero hay que cuidarlo para no tener muchos espacios, si no, no se va a ver bien. Y también no se debe de incluir información que resulte irrelevante, ya que si se incluye, se puede desviar mucho la atención del lector y puede recordar menos, puede hacerse menos atractivo, y es mejor solamente poner lo más importante. También debemos revisar ortografía y redacción, y que los datos estén bien escritos, que todo coincida, tanto textos con tablas y figuras, entre otros aspectos, y debe haber una lógica en el póster. Otras recomendaciones que vamos a mencionar con respecto a las medidas son que vamos a deber tener en cuenta las medidas que la organización nos da, y no las debemos de sobrepasar, ya que en ocasiones, si el póster es más grande que lo que se nos indica, se nos va a rechazar. Un ejemplo de medidas son las que nos señala el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas,
que son 180 centímetros de alto por 80 centímetros de ancho, esto en forma vertical. Ahora, en el esbozo y confección del póster, pues es necesario hacer un borrador, ¿no? Antes, para poder guiarnos en base a esto y poder hacerlo de una mejor manera y más fácil. Y en los colores, tipos de figuras y gráficos, pues hay que ver cuáles colores vamos a utilizar, ya que el texto, las tablas y figuras no deben confundirse las unas con las otras. También es necesario evitar colores vivos que puedan distraer al lector, pero tampoco hay que hacerlo demasiado aburrido, es decir, que no atraiga lectores. Hay que hacer una buena combinación, aquí como podemos observar en la siguiente tabla, algunas de las combinaciones de colores que se recomiendan. Ahora hablando de las ventajas y desventajas que conlleva hacer este tipo de pósters, en las ventajas tenemos que la audiencia puede leer, analizar y estudiar el contenido detenidamente, ya que al estar fijo pueden llegar a analizarlos y tomarse su tiempo, el tiempo que les resulte necesario para poder comprenderlos. También permite un contacto directo con los autores, ya que a veces se destina tiempo para que los autores acompañen sus pósters y aquí puede haber una interacción entre el lector y autor. También la representación gráfica pues resulta más fácil su comprensión, ¿no? Y otro punto importante es que resulta más fácil recordar o retener imágenes en una presentación. Esto pues resulta más agradable y atractivo para las personas. En las desventajas tenemos que el receptor tiene que acercarse al póster, pues esto muchas veces resulta incómodo, además de que tiene que realizar cierto esfuerzo para acercarse a él. También los pósters muchas veces se pueden encontrar en lugares mal ubicados, ¿no? Potencializando de esta manera el punto anterior. Y en otras ocasiones el póster junto con la presencia del autor van a contar con horarios especiales, por lo que el lector se va a tener que acoplar y muchas veces hay conflicto y no llegan a satisfacer las necesidades que el lector tenía. Algunos de los errores comunes que se tienen al momento de presentar un póster son un texto difícil de leer. En caso de presentar esto, se recomienda aumentar el tamaño de letra y si es necesario también cambiar el tipo de letra a alguno que se pueda leer mejor. Otro es tener el póster demasiado lleno. Para esto tenemos que limitar la información y también tenemos que centrarnos en los puntos que nos resulten más importantes. También si hay demasiado texto se recomienda utilizar recursos gráficos. Como mencionaba, tiene que haber un equilibrio texto y gráficos, al menos 50% de gráficos, recomiendan diversos autores. También puede existir una mala organización en el contenido. Para esto es necesario seguir las instrucciones que nos va a dar el Congreso. Además, también debemos de organizar la información en columnas para así poder facilitar la lectura. Y en cada apartado o subapartado es necesario poner un encabezado para que esto pueda servir como guía al lector y se le facilite la lectura. Otro es que pueden haber efectos o cosas que vayan a distraer la atención del lector y estas también es necesario evitarlas como con un diseño no muy llamativo pero que sea atractivo. También no utilizar materiales al momento de imprimir póster que reflejen luz o que sean muy brillantes y no usando colores muy claros sobre fondo claro porque si no no se va a poder ver. A manera de conclusión, tenemos que el póster resulta una alternativa a la comunicación oral, ya que en base a estas podemos transmitir información importante a un cierto grupo de personas de una manera que resulta comprensible. Sin embargo, es necesario seguir una serie de pasos para que nuestro póster tenga éxito y esté lo mejor hecho posible. Paulatinamente va subiendo el número de autores que prefieren presentar sus exposiciones en forma de póster que de manera oral, ya que pueden observar resultados similares o incluso mejores. Finalmente, esta es nuestra bibliografía citada.